Bueno, el sábado anterior, la clase anterior, habíamos hablado de la liquidación del activo. Ahora tenemos que hablar de esa distribución del activo, es decir, cómo se le otorga a los acreedores ese crédito que ellos reclamaron en el momento de verificar sus créditos. Entonces, es la primera unidad sobre eso que quiero tratar y luego vamos a hablar de lo que es la calificación de la quiebra, ¿verdad? La distribución del activo podemos decir que es la finalidad perseguida por el juicio de quiebra, ¿verdad? Porque el acreedor lo que quiere es cobrar su crédito. Entonces, se llega a ese momento de, no digo que es la etapa final, porque está lo que es la rehabilitación, ¿verdad? Pero el acreedor quiere llegar a esta etapa procesal de la distribución del activo, ¿verdad? Porque es el momento donde el acreedor cobra cuota, pero cobra el activo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay un orden para esa distribución. Está en el código, la ley de quiebra, siempre digo código. A partir del artículo 148, tenemos en cuenta ese orden que establece la ley de quiebras y voy a tratar de resumirles y darles algunos datos respecto al 148, ¿verdad? ¿Cuál es quién cobra primero? Bueno, ojo, crédito laboral. Anoten nomás. De repente puede ser preguntado al examen final y ese no está en la ley de quiebra, pero dijimos en clase, vamos a decir, ¿verdad? No estudiaste los apuntes de Fernando, vamos a decir. Anota todito. Bueno, entonces, primero el crédito laboral. Acuérdense que el crédito laboral es un crédito privilegiado por el carácter alimentario que tiene. Entonces, primero el código laboral. Estaba por ahí mi código laboral, pero bueno, no sé dónde la metí. Entonces, tengan en cuenta, crédito laboral primero. En segundo término, créditos contra la masa. Créditos contra la masa. Entonces, crédito laboral, crédito contra la masa. Ustedes pueden mirar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Con respecto a los créditos contra la masa en el 443 del Código Civil, ¿verdad? El Código Civil van a encontrar respecto. ¿Qué son los créditos contra la masa, por ejemplo? Son los gastos que llevó el juicio sucesorio, ¿verdad? Ustedes aquí en el 443 habla. Son créditos contra la masa sucesoria o concursal, dice. Fíjense. Los gastos de justicia, administración de los bienes, distribución de los bienes, todos los gastos que llevó el proceso son créditos contra la masa. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta este artículo, ¿verdad? Por eso quiero desmenuzar un poquito el 148, ¿verdad? Entonces, para que ustedes aprendan en la práctica cuál es el orden. Crédito laboral, crédito contra la masa, ¿dónde van a encontrar? Crédito laboral, ya les dije, ¿verdad? Crédito contra la masa 443 del Código Civil. No vamos a entrar a analizar inciso por inciso el Código Civil, nada más que por lo menos si ese orden maneja está súper bien ya. Capaz que esto toque en obligación. Tercero, créditos con privilegio general y especial. Crédito con privilegio especial y general. ¿Privilegio ustedes ya estudiaron en obligaciones o van a hacerlo el segundo semestre? ¿No hablaron todavía con el profesor de privilegios? Ya, profesor. Ya, bueno. Entonces saben lo que es el privilegio general y especial. Está ahí cerquita nomás. Está en el 437 del Código Civil y siguiente, ¿verdad? Cuando es privilegio general y cuando es privilegio especial. Bueno. Y en cuarto lugar, cobran los acreedores quirografarios. Cuarto lugar. Por fin cobran los acreedores quirografarios. Lógicamente, ojo, lógicamente para que ellos puedan cobrar sus créditos tuvieron que haber sido verificados. No se olviden de la etapa de verificación de crédito. Entonces, fíjense que ese orden es un poco más sencillo. Es prácticamente la misma cosa lo que está en el 148 de la ley de quiebras, ¿verdad? Pero es para que tengan en cuenta ese orden, ¿verdad?
De repente el examen final, pues es una pregunta para el 5 o para el 2, ¿verdad? Está rindiendo demasiado bien. Y, a ver, Claudio, decime el orden de distribución del activo. Tac, 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 y lleva ya tus 5 y te vaya, Claudio. Fácil. Bueno. ¿Se comprendió eso? Fíjense que es más sencillo. Repito, crédito laboral. Segundo, crédito contra la masa. Tercero, crédito con privilegio general y especial. Y cuarto, los acreedores quirografarios. Entonces, ese es el orden que es más fácil también acordarse cuando uno estudia. Bueno, mira el programa porque a veces salgo del programa y... Bueno, respecto a la distribución provisional, ¿cómo se da la distribución provisional? La distribución provisional se da después de haberse verificado y graduado los créditos. Artículo 149. Entonces, ¿qué ocurre? El síndico, como tiene que presentar cada 4 meses un informe de cómo se está distribuyendo el activo, él tiene la obligación, no es que el juez decide, vamos a distribuir de esta forma y ya está. El síndico, como se está haciendo en forma provisional, ¿verdad? Tiene que presentar cada 4 meses esa forma de distribución, tiene que presentar en su informe cuánto queda del activo, es decir, las sumas disponibles y cómo es lo que se va a distribuir, lo que queda, si es que queda del activo. Eso debe hacerlo el síndico cada 4 meses, para que tengan en cuenta. Por eso se llama distribución provisional. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar todo de una vez, ¿verdad? Porque el activo puede ser insuficiente y también puede existir una cantidad importante de acreedores. Bueno, interrúmpanme más si voy muy rápido, ya saben luego, ¿verdad? Que me pueden interrumpir sin problema. Respecto al informe final del síndico. Bueno, el síndico, una vez que termine la distribución del activo, tiene que presentar el informe final de su gestión. Acuérdense que el síndico tiene una función de contralor y administrador, por decirlo así. Entonces tiene que presentar un informe final, su gestión y de la liquidación realizada. Si quedaron bienes disponibles, tiene que informar el síndico. Todos los papeles debe de presentar el síndico. ¿Por qué? Porque el síndico, acuérdense que está administrando un bien ajeno que es la masa. Entonces, si se realizara un gasto, el síndico tiene que justificar esos gastos. Es una rendición de cuentas lo que hace el síndico. Entonces, es muy importante. Y con ese informe final, también debe de adjuntar su proyecto de distribución final, ¿verdad? ¿Cómo se distribuyó? Bueno, se le pagó ya a todos los acreedores, quedó esto o no quedó, ¿verdad? O dio empate, el empate nunca da, ¿verdad? Siempre hay acreedores que se quedan sin cobrar la totalidad. Bueno, entonces eso debe hacer el síndico. ¿Por qué? Por lo que dice en el siguiente artículo de ley de quiebras, también el programa. Está sujeto a aprobación judicial. Si bien el síndico tiene una potestad contralora, administradora, lo que escribe el síndico no puede ser considerado como palabra santa. Entonces, antes que el juez apruebe o desapruebe, de hecho que en la práctica siempre aprueba toda vez que no haya incidentes, se deja en secretaría. Esos documentos deben ser exhibidos en secretaría. Entonces, ¿qué ocurre? Se le tiene que notificar a los acreedores para que vengan a revisar las constancias documentales del síndico. Porque los acreedores son los mayores interesados, entonces ellos deben de acudir a la secretaría a revisar esas documentaciones que presentó el síndico en su informe final. Solo que a estos acreedores dice la ley de quiebras que se les notifica por edictos. ¿Verdad? Lo que le estoy diciendo está en el 150. 151, perdón. Entonces,
Desde la última publicación se cuenta un plazo de 8 días que tienen los acreedores para formular sus correspondientes observaciones respecto a lo que presentó el síndico. Entonces, si nadie objeta, el juez debe de aprobar el informe final del síndico, ¿verdad? Es decir, estado de liquidación y distribución del activo con sus correspondientes informes. Fíjense que estamos hablando de ese informe después de la distribución que estábamos citando en el 148 y en el 149, porque después que se den esos pasos, recién el síndico debe de presentar este informe y está sujeto a aprobación judicial, pero antes hay que escuchar a los acreedores si ellos creen que de repente el síndico pudo haberse equivocado, o si el síndico actuó en forma negligente, ¿verdad? Entonces, muy importante esta etapa. Y repito, si no hay objeción, ninguno de los acreedores formula observación dentro del plazo, acuérdense, se cuenta 8 días desde la última publicación, en realidad empieza a correr al día siguiente de la última publicación, entonces el juez, a través de un auto interlocutorio, debe de aprobar lo que presentó el síndico. Esa es la forma. Bueno. Ahora, dijimos que dentro del plazo de 8 días, el síndico los acreedores pueden manifestar oposición al informe del síndico. Bueno, de eso habla el 152 de la ley de quiebras. Entonces, ¿qué ocurre si ellos formulan observaciones? Un solo acreedor puede formular la observación. Entonces, se tiene que realizar una audiencia, se convoca a una audiencia donde el acreedor oponente o los acreedores oponentes deben de reunirse con el síndico. Ahora, una cosa no es oponer por oponerse, no, si yo creo que el síndico realizó una mala administración, entonces, ¿qué ocurre? Debo de presentar las constancias documentales en esa audiencia. Por eso, vuelvo a repetir, cuando el síndico realiza los informes, por más que sean en forma provisional, también debe hacerlo todo en forma documental. ¿Por qué? Porque si el síndico no lo hace, el 152 le faculta, o sea, el 151 y el 152 le facultan a los acreedores a hacerlo eso. Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión. Y después, la última palabra tiene el juez de la quiebra. Dentro del plazo de 3 días, dice la ley de quiebra. Que ahí se va a hacer lugar o no a la oposición. Bueno. Distribución complementaria de otros bienes nos pide el programa. Bueno, la distribución complementaria, señores, se da después de haberse realizado la distribución definitiva. Ojo, la distribución complementaria se da después de haberse dado la distribución definitiva, pero antes de lo que se llama rehabilitación. Hoy no vamos a hablar de rehabilitación, pero para que tengan en cuenta. Repito, la distribución complementaria se realiza después de la distribución definitiva, pero antes de la rehabilitación. La rehabilitación se refiere al deudor fallido. ¿Cuándo se da la distribución complementaria? ¿O qué es lo que es? ¿O cómo surge? Bueno, aparecen bienes del fallido que no fueron incluidos en la quiebra. Aparecen bienes del fallido que no fueron incluidos en la quiebra. O se realizaron actos de restitución a favor de la masa. Esas unidades tan argeles que habíamos hablado en su momento se van a acordar que se podían pedir y traer bienes a la masa. Bueno, eso se puede hacerlo, sí se puede hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pudo haberse ya dado la distribución definitiva y puede ser que alguna haya quedado sin cobrar la totalidad de su crédito verificado. Entonces, para eso sirve esta distribución complementaria que está citada en el artículo 153 de la ley de quiebra. Se refieren a esos bienes que son del fallido, bienes sustraídos, entonces se tiene que hacer una nueva liquidación y ver cómo distribuir
esos bienes que, por decirlo así, fueron recuperados. Lógicamente, repito, toda vez que no se haya hecho el pago total de los créditos verificados. Entonces se va, porque si se ha hecho el pago total, la distribución complementaria no tiene razón de ser. Entonces se le da otra vez al fallido sus bienes, o lo que quedan de los bienes. Entonces, para eso sirve la distribución complementaria en caso de que se hayan recuperado bienes, se hayan restituido bienes sustraídos. Entonces, esos bienes ingresan a la masa y ya se hizo la distribución definitiva, ojo. Entonces, se tiene que hacer una nueva liquidación y un nuevo proyecto de distribución respecto a esos nuevos bienes que fueron recuperados, por decirlo. ¿Verdad? Fácil, ¿verdad? Pregunten qué nomás. Fácilmente complicado, bro. Preguntando más, Claudio. Vamos a explicar Según 5 vos decís, veces. es fácil. No, es sencillo. Según vos decís, fácil, vos. No, es fácil. Ya les dije cuáles son las partes de Argel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije? Esta unidad. Vamos a usar tu varita mágica, bro. No. No. Si algo no quedó claro, por favor, pregunten. Sin ningún problema. Bueno. Créditos laborales. ¿Qué dijimos de los créditos laborales? A ver si se acuerdan. Son privilegiados. Son los primeros que cobran. Los primeros que cobran, ¿por qué? Porque son créditos privilegiados. Excelente. ¿Cómo tiene pinta de pregunta de examen ahora? Sí, ojalá. Ya veo ya, bro. 5. Sí, vale, no, pero para el 5 te desarrollaste ya 5 bolillas y el profesor te sigue preguntando y no sabe más qué preguntarte y te tira este. Para el 5F. Espectacular, ¿eh? Bueno, exactamente. Lo primero que cobran son los créditos laborales, porque es un crédito, aparte de ser un crédito privilegiado, la característica del crédito laboral hace con que el trabajador pueda cobrar primero. Y antes de explicarle esto, a lo que ya le había dicho en su momento. ¿Cómo el trabajador va a cobrar un crédito laboral en un juicio de quiebra? ¿Qué tiene que hacer? Dale, Fernando, dale, Fernando. Ahí bajó el 5F a 1. Quisiera sobre esa, ¿eh? Sentido común. Debe integrarse con los acreedores. Sí, ¿cómo vos, trabajador, vas a justificar que tenés un crédito laboral? Está bien lo que dijo Fernando. Por tu contrato, por... ¿cómo te voy a decir? Testigo, ahí demostrando que sí trabajas. Seguro. Sí, una pregunta un poco técnica ya, ¿verdad? No, les pregunté porque le conté. Bueno, pues Vamos a volver a contar. Les voy a volver a contar, no es luego una cuestión del examen, sino que para el ejercicio profesional, ¿verdad? Aquí a 2, 3 años ustedes ya van a estar litigando, ¿verdad? Bueno, y puede darse el caso como hoy día se está dando, que existan empresas en quiebra y que tenga trabajadores. Bueno, como el crédito laboral es un crédito privilegiado, está bien, sabemos todo eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer valer? Acuérdense de que el juicio de quiebra, incluso el juicio de convocatoria, no hace suspender el juicio laboral. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer como abogados? Yo sé que todavía no dieron derecho laboral, ¿verdad? Ustedes tienen que entablar nomás la demanda laboral. En el juzgado, en lo laboral, lógicamente. El juicio de quiebra o de convocatoria es aparte. El juicio laboral no va a quedar suspendido por el juicio de quiebra. No se da el fuero de atracción. Porque por el carácter alimentario que tiene el salario y los otros emolumentos de carácter laboral. Entonces, ustedes continúen nomás. Y otra cosa es muy importante. Ya sé que no estudiaron, pero algunos tics, ¿verdad? El 90% de los derechos laborales prescribe a los 60 días. Rapidísimos. Ustedes, lo más rápido que pueden, tienen que demandar.
Entonces, ¿cómo ustedes van a cobrar, o ese trabajador, cómo va a cobrar ese, en primer lugar, así como dijo Claudio y como dijo Fernando? Acá está la sentencia donde dice que tiene que cobrar tantos millones. Copia fiel, una copia autenticada. Esa es la forma. El trabajador no entra en concurso a pelear. Lo que tiene que cobrar primero él. No es que se le va a otra vez dar parte. ¿Verdad? ¿Se comprendió? Profe, Sí, Sí. inclusive ante los demás privilegiados cobra primero el crédito Primero, laboral. así mismo. Así mismo. siempre predomina eso, ¿verdad, profe? Claro. Hola, Jorge. ¿Qué tal, profe? Disculpe la demora. No. Es justito a tiempo. Acá tenemos Profe, 5 preguntas para hacerte. vamos a plantear algo, profe. Sí, Sin decime. ningún problema, profe. En Bien esta ahí. pandemia, profe, hay muchas personas, ¿verdad? Que de repente hay muchas empresas que declara juicio, ¿verdad? De quiebra, que declara, ¿verdad? Y entonces atendiendo a los empleados, ¿verdad? En este caso, cuando sale la resolución, un empleado o un abogado puede ya plantear, ¿verdad? Para que pueda cobrar el empleado, ¿verdad? Sí. En este caso. Pero si de repente nos sale la sentencia y hay gente, siempre vamos a ver nosotros, vamos a encontrar, como se dice, cáscara de banana, gente que trata de extorsionar, que trata de engañar a las personas ahí directamente, ¿verdad? Entonces uno tiene que atender a esa consulta que el empleado, como yo abogado o abogado, te viene y te cuenta su situación. Hay que atender, primero hay que irse en la raíz y ver la realidad que está pasando, ¿verdad? Claro. Para que Saliendo un poquito de lo que es nuestra materia, para lo que Fernando dice es muy importante. En el fuero laboral, lo importante es que el cliente confíe en el abogado. ¿Por qué? Y el abogado tiene que tratar de serle sincero. ¿Por qué? Porque los juicios laborales no son tan rápidos, así como dice el código. Un juicio laboral, por lo menos, así sin mucho incidente, etcétera, le va a llevar 1 año al trabajador en primera instancia. Salvo que haya un acuerdo. Pero les hablo ya con una sentencia definitiva en primera instancia. Esto no tiene nada que ver con quiebra, no se preocupen, no es tema de examen, ¿verdad? Pero como, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y qué es lo que yo por lo menos trato de hacer siempre. Digo, trato, ¿verdad? Porque a veces no hago. Es explicarle bien al cliente, si el cliente quiere asumir ese riesgo. ¿Por qué? Porque el juicio laboral, cuando tenés cómo ganar, es una inversión. Es una inversión, porque a veces vos tenés para ganar. Entonces, ¿qué ocurre con el trabajador? El trabajador necesita dinero, es despedido. Entonces, la patronal le gana por cansancio al trabajador. Nosotros que no, o sea, la gente que no es abogado, que no es estudiante de derecho, le parece una eternidad. De hecho, que es largo. Para mí es largo también, pero es nuestro trabajo y estamos acostumbrados. Entonces, a veces por decirle, de 50 millones, cobra 5 o 10 y ya está contento a veces. ¿Verdad? Lo que nosotros tenemos que hacerle entender es que él puede cobrar mucho más. ¿Verdad? Tiene que confiar en el abogado y con un poco de paciencia se hace un buen trabajo. Usted tiene una sentencia definitiva, eso se notifica, queda firme y con esa sentencia ustedes van a cobrar en el juicio de quiebras. Y si no hay juicio de quiebras, igual, porque si tienen una sentencia y la patronal no paga al trabajador, ustedes tienen la vía prevista de algo que se llama ejecución de sentencia, otra vez. En la ley están todos los instrumentos para que el trabajador pueda cobrar su crédito. Profe, ¿y esa sentencia en cuánto tiempo sale? Y mira, a veces por lo menos te tarda en la práctica, te tarda por lo menos 3 meses, mínimo. Entonces es mucho aguante que tiene que tener el trabajador. Pero cuando vos ya llegaste a un estado de sentencia, está todo bien porque hiciste bien tu trabajo, ¿verdad? ¿Y te da tiempo de presentar esa sentencia en tu juicio de quiebra, verdad? Sí, el juicio de quiebra te lleva 10 años. Ah, entonces sí hay tiempo. Entonces El juicio paciencia de nomás. juicio de quiebra Javen, va a tomar de sentencia. No, el Ya, juicio de entonces quiebra hay tiempo. es largo, ¿verdad? Es largo. De hecho, que es largo, ¿verdad? Pero lo importante es que, profe, sí, inclusive hay gente que, por ejemplo, que cobra hasta el tiempo que transcurre también, ¿verdad?
El tiempo que te hace perder, por ejemplo. En Digamos, entramos... en lo laboral se llama eso, indemnización complementaria se llama, pero es un porcentaje, creo que es 10% otra vez de acuerdo al monto de la sentencia, algo así es, ¿verdad? Creo que es indemnización complementaria el nombre, ¿verdad? Pero en lo laboral, ¿verdad? No los 10 años del juicio de quiebra. ¿Es rico está el trabajador? ¿Verdad? Pero ustedes tienen que saber que el trabajador tiene esa seguridad jurídica, ¿verdad? Por eso le estoy preguntando esto, no es lo tanto para el examen, sino que para que ustedes el día de mañana cuando sean abogados, ¿verdad? Tengan en cuenta esas cuestiones. De hecho, que van a darlo esto con la profe Inés en el año que viene, ¿verdad? Pero para adelantarlo un poquito. Bueno, volviendo a nuestro programa. Créditos laborales. Bueno, los créditos laborales, así como dijeron los compañeros, son créditos privilegiados, se cobran en primer lugar. Entonces, ¿cómo se hace eso? El síndico necesita autorización del juez para pagar a los trabajadores. Síndico, autorización del juez. Incluso fíjense que la ley de quiebras habla de un pago dentro de los 30 días de haberse verificado el crédito. No hace falta esperar toda esa distribución del cual estamos hablando. Y lo que preguntó Claudio hace rato es importante para la práctica, porque por los juicios de quiebra no son rápidos. O sea, posiblemente ustedes ya van a tener finiquitado su juicio laboral y el juicio de quiebra va a estar caminando lentamente. Clausura por insuficiencia del activo. Eso está en el 155. Bueno, esto es un problema para el fallido. Bueno, clausura por insuficiencia del activo. Ojo, activo insuficiente. ¿Qué dice el 155? Si se llega a comprobar que el activo es insuficiente, si se llega a comprobar que el activo es insuficiente, no puede cubrir por lo menos los gastos de la quiebra. Hablando de gastos de la quiebra, ¿en qué orden se pagan los gastos de la quiebra? El gasto de la quiebra es un crédito. ¿Cuál era el orden? Laboral, masa. Ahí está, masa. Crédito contra la masa. Crédito laboral. Es fácil. Crédito privilegiado general. Exacto. Así, atento con el fusil tiene que estar. Están de guardia y se duermen, ¡puc! Bueno, ahí está. Bueno, entonces si se comprueba que el activo no cubre por lo menos los gastos de la quiebra, dice. Por eso insistí mucho en los créditos contra la masa que están en el Código Civil. ¿Verdad? Entonces, era en el artículo 443 del Código Civil. Entonces, ¿qué ocurre? Previo dictamen del síndico, se remiten los antecedentes al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si el activo es insuficiente para pagar los gastos, se presume, hay una presunción en contra del fallido, de que la quiebra es culposa o negligente. De hecho, esto vamos a verlo en la siguiente unidad, ¿verdad? Respecto a la calificación de la quiebra. Y vamos a ver también qué nos dice el Código Penal respecto a la quiebra culposa. Entonces, hay una presunción de que si el activo es insuficiente para pagar por lo menos los gastos de la quiebra, el síndico tiene que dictaminar, el juez de la quiebra tiene que remitir al Ministerio Público los antecedentes. Y se abre un proceso penal, una investigación por lo menos quiebra culposa. ¿Verdad? Después vamos a ver el nombre técnico que utiliza el Código Penal respecto a estos hechos punibles, ¿verdad? Que es el término que utiliza el código, ¿verdad? Hecho punible. Bueno. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, si se llega a remitir los antecedentes al Ministerio Público, entonces, como le dije, hay una presunción de que la quiebra es culposa, entonces, automáticamente y según el 156, le faculta a los acreedores a ejercer las acciones individuales, pero siempre en beneficio de la masa.
Es decir, demandarle al fallido. Pero todo lo que tiene el fallido, tiene créditos, se trae a la masa. Se ejecutan en forma individual las demandas, pero los beneficios son traídos a la masa. Eso en el hipotético caso de que se remitan los antecedentes al Ministerio Público por una presunción de quiebra, por lo menos culposa, porque está la quiebra dolosa, que es mucho más grave, que vamos a verlo enseguida. Reapertura del procedimiento. Bueno, ¿cuándo se puede reabrir el procedimiento? 157. Bueno, la reapertura del procedimiento es un pedido que se hace, lógicamente, al juez de la quiebra. Y lo que se pide con la reapertura es que se levante el estado de clausura del juicio de quiebra. Porque recién estamos hablando de la clausura por insuficiencia del activo. Ojo. Con el pedido, repito, de reapertura del procedimiento, lo que se pide es el levantamiento de esa clausura de quiebra por insuficiencia del activo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿O qué se tiene que hacer? Se tiene que justificar que los bienes sí son suficientes. Entonces, fíjense, un artículo directamente ligado con el, no con el anterior, con el 155. Hablamos clausura, dijimos, ¿cuándo se clausura por insuficiencia del activo? El activo es insuficiente por lo menos para pagar los gastos de la quiebra. Clausura, remisión a la fiscalía. ¿Cómo evitamos eso? En realidad no es que evitamos, sino que pedimos que se revoque esa clausura. Entonces da la reapertura, se justifica trayendo bienes, consignando los bienes, entregándole al síndico para que pueda administrar. O en todo caso, la ley de quiebra habla también de sumas de dinero. Entonces, desaparece el motivo que dio, o mejor dicho, que tuvo el juez para clausurar por insuficiencia del activo. Entonces, la clausura no tiene razón de ser. ¿Por qué? Le dice, no, acá hay bienes. Acá hay bienes. Ahí viene y vamos a entregar tantos millones también, vamos a depositar en el Banco de Fomento. A nombre del juicio. Sí. Y esos bienes, o sea que recuperar esos bienes se hace a través del Ministerio Público, ¿verdad? Cuando pasa al Ministerio Público. No, la acción penal es totalmente independiente, Claudio. Ah, ya. Es totalmente independiente. Claro, pues, porque viste esta parte, dijiste, se comunica al Ministerio Público por Sí. Quiebra Claro, culposa. hay una presunción de que el deudor comerciante tuvo una conducta negligente, ¿verdad? Ahora no estoy entrando mucho en la parte técnica penal porque quiero hacerlo eso en la siguiente unidad, ¿verdad? Vamos a citar los dos artículos del Código Penal y vamos a ver qué es lo que dice el Código Penal y en qué casos la conducta se subsume a las previsiones del tipo legal. Es el término técnico, creo, ¿verdad? Entonces, pero es importante también lo que dice Claudio. Y para que tengan la acción, la quiebra con una acción civil o comercial es independiente a la cuestión penal. En la cuestión penal, acuérdense siempre, lo que se busca en el proceso penal es la sanción a la persona por la comisión de un hecho, ya sea en grado de autor, cómplice o instigador. Eso es independiente, ¿verdad? Lógicamente, habrán estudiado que existen las penas. Aparte de la pena privativa de libertad, la pena de multa, etcétera, pena patrimonial, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, repito, ¿cuándo se pide la reapertura? Se pide la reapertura demostrando efectivamente la solvencia patrimonial, se le entrega al síndico, se le consigna al síndico, o se puede también depositar sumas de dinero. Esta es la forma. Bueno, después tenemos, híjole, un minuto tenemos. Clausura por liquidación del activo. Bueno, esto es lo que le expliqué al iniciar la unidad, ¿verdad?
que sería más o menos el concepto de la materia, el objeto del juicio de quiebra es justamente liquidar el activo. Liquidar el activo. El objeto del juicio de quiebra es eso. El 158 es claro. El juez dispondrá la clausura del juicio si se hubiera producido el pago concursal por liquidación de todos los bienes del activo y en cumplimiento total de la distribución. Entonces no tiene razón de ser el juicio de quiebra y termina. O se clausura, que es el término técnico utilizado por nuestra ley. Vamos a darle otro. Sí. El objeto del juicio de quiebra entonces es el pago, ¿verdad? Nada más y El nada pago, menos. Es el el pago. pago, exacto. El pago. Vamos a darle nomás Gracias, otra profe. vez, ya iniciar antes que se corte, ¿verdad? Porque en menos de un minuto me marca.